Regresamos al noticiero 10 y 21 en toda la República Argentina. Pensar que en una época no podías decir toda la República Argentina, se dividía en una región que era un horario, después otro. Pero por suerte ahora estamos, ¿sí? Se cerró esa grieta de uso horario. 10 y 22 minutos ya, me demoré un minuto. Y vamos a aprovechar el tiempo porque tenemos acá en el estudio, ¿sí? A Marieva Kutsovitis, ¿sí? Es ingeniera civil especializada en hidráulica. Encabeza la lista de Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, así que vamos a aprovecharla en esta nota en estudio acá en el noticiero para conversar un poquito, porque nosotros los que tenemos la dirección en la ciudad de Buenos Aires, el próximo domingo 18 de mayo tenemos que votar en las elecciones por la legislatura porteña. Y para conocer un poquito de propuestas, el escenario y algunas cositas que tal vez no sepan de cara al futuro de la ciudad, justamente la tenemos a Eva, así que bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir acá al noticiero y a Punto Cero. No, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días para todas, para todos. Bien, lo primero que te quiero preguntar es porque hay una lista que yo, bueno, ya hablamos en otras oportunidades con algunos de los demás que integran esta lista de Confluencia, sobre espacios verdes, sobre medio ambiente y un negacionismo climático por parte del gobierno nacional que se va a oponer justamente con las ideas y propuestas que tienen ustedes. Mira, nosotros desde Confluencia tenemos como dos propuestas que para nosotros son fundamentales. Una es abordar la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires y la otra tiene que ver con abordar la emergencia ambiental. Desde el punto de vista del abordaje de la emergencia ambiental, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires también viene practicando el negacionismo climático hace muchos años, no en lo discursivo, pero sí en los hechos. Porque cuando nosotros miramos un poco qué es lo que pasó en estos casi 20 años de gestión del PRO, vamos a ver que durante estas casi 2 décadas se privatizaron en la ciudad de Buenos Aires el equivalente en superficie verde pública a 75 veces la Plaza de Mayo. Perdimos 75 plazas de Mayo en espacio verde público. Es más, Larreta vendió parte del Parque de la Ciudad, privatizó el Parque de las Victorias para hacer una cancha de golf. La verdad, ¿quién en plena crisis climática vende un parque para hacer un emprendimiento inmobiliario? La ciudad tiene un enorme déficit en espacios verdes, tiene un enorme déficit en arbolado y además lo que ha incentivado quienes vienen gobernando y cogobernando, nosotros los identificamos como una corporación política, ¿no? El PRO y sus aliados que ahora han implosionado y van todos en listas distintas, pero que la verdad han sido socios en los negocios con las grandes corporaciones inmobiliarias y se han ocupado bastante poco en resolvernos los problemas cotidianos. Y una de las cosas que han hecho durante estos casi 20 años de gestión es incentivar la sobreconstrucción descontrolada, es decir, una lógica de construir en general viviendas suntuosas, viviendas que no derraman en soluciones habitacionales para las familias, sino que son viviendas que terminan siendo no habitadas. Muchas de ellas tienen como destino el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y todas esas toneladas de cemento que además en general se ubican en la costanera, han construido una muralla entre la ciudad y el río que, entre otras cosas, impide que los vientos puedan ingresar a la ciudad de Buenos Aires, de ahí el nombre Buenos Aires, y mitigar el efecto de calentamiento acelerado que transita hace 3 décadas la ciudad. Si nosotros no tomamos nota de que la ciudad viene calentándose aceleradamente, la verdad es que no vamos a poder afrontar correctamente las dos amenazas que la ciudad tiene, que son las inundaciones y las olas de calor. Porque además también este gobierno negacionista ha instalado la mentira de que la ciudad no se inunda más. La ciudad se inunda cuando hay lluvias intensas, cuando hay lluvias moderadas y muchos barrios se inundan cada vez que llueve porque no cuentan con sistemas pluviales. Eso pasa en la mayoría de las villas porteñas. Bien, todo eso que mencionás imagino que requiere un presupuesto y algo de lo que hablabas en una nota reciente tiene que ver con justamente que hay un fondo anticrisis, hay presupuesto, hay dinero en la ciudad de Buenos Aires. Mira, la ciudad tiene el mayor presupuesto per cápita del país. Por eso decimos que es el distrito más rico del país. El presupuesto de la ciudad per cápita multiplica entre 8 y 9 veces el presupuesto que tiene el municipio de Moreno y duplica al presupuesto que tiene la ciudad de Barcelona. Bien, con ese presupuesto, la verdad es que la ciudad no se ha planteado nada ambicioso en los últimos años. Yo te diría, en los últimos 10 años en la ciudad se han construido 0 metros de subtes,
con un presupuesto, insisto, europeo. Pero ¿y la línea F que tanto Bueno, se anuncia? La línea F que se anuncia como si fuera una realidad, la Sí, verdad es increíble. nosotros la llamamos la línea fantasma porque el primer ladrillo recién lo van a colocar dentro de 1 año y medio, dentro de 6 años, tal vez, quizás, esté inaugurada la primera estación, porque esta línea se anunció 15 o 16 veces durante la gestión del PRO, pero lo que sí sabemos es que el valor del kilómetro de esta línea fantasma va a costar el doble de los precios internacionales. Así que bueno, ahí tenemos ese dato, esa certeza que de existir esa línea F va a ser un gran negocio para unos pocos. Sí, en cuanto a esa línea F que se anunció con bombos y platillos por parte del gobierno de la ciudad, ¿había algo previo? ¿Había informes, estudios? Porque cuando tratamos de averiguar es como que no hay en realidad mucho por No, la detrás. verdad Es como es que se no anuncia la idea encontramos de, o un render. Tal cual, tal cual. La verdad es que venimos de un gobierno que viene gestionando con enorme superficialidad y así como para resolver la emergencia del sistema penitenciario propusieron cárceles contenedores desparramadas por la ciudad de Buenos Aires, de pronto ahora directamente la campaña se hacen con maquetas o renders, ¿no? Y entonces tenemos carteles que anuncian la línea F como si ya pudieras combinar, ¿no? La H con la F o la C con la F, cuando en realidad no hay ningún estudio, no hay ninguna evaluación de impacto y por supuesto, insisto, de suceder que esta obra se inicie, va a iniciarse recién dentro de 1 año y medio. La verdad es que es una vergüenza, es un anuncio completamente electoralista que muestra el nivel de improvisación que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero vos me hablabas del presupuesto Sí, y justo me iba parece... a traerte de nuevo porque nos tomamos la línea Nos subte y nos tomamos fuimos por la las línea ramas. fantasma. Bueno, pero justamente hablando del tema del presupuesto, la ciudad todos los años, entre lo que recauda y lo que gasta, le sobra plata. Entonces, la verdad que escuchar candidatos como Adorni, que es el vocero presidencial, candidato a legislador por La Libertad Avanza, tiene 0 propuestas para la ciudad de Buenos Aires, más allá de traer la motosierra. Hay que avisarle a Adorni que la ciudad, entre lo que recauda y lo que gasta, siempre tiene, entre comillas, dinero que le sobra. Por lo tanto, la verdad, la motosierra no tiene ningún sentido y la única propuesta de este candidato en el debate de candidatos ahí en el canal de la ciudad fue cerrar el canal de la ciudad. Bueno, la verdad, algo bastante insólito y de muy mal gusto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la ciudad todos los años tiene dinero que, entre comillas, le sobra, que debería destinarlo para, por ejemplo, afrontar la emergencia habitacional, la emergencia ambiental, la emergencia social y la emergencia de seguridad. El año pasado a la ciudad le sobraron, entre comillas, 300 millones de dólares. Con esos 300 millones de dólares se podrían haber construido, ya que estábamos hablando de la línea Fantasma F, 3 kilómetros de subte con sus estaciones y con vagones. Se podrían haber comprado al sector inmobiliario alrededor de 7.000 viviendas. Imaginemos, ¿no?, que la ciudad tuviera todos los años, ¿sí?, un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas por año y que esas 10.000 viviendas que se las puede comprar a el sector privado, al sector inmobiliario. Yo me tramé el trabajo, dije, hago de cuenta que tengo 300 millones de dólares, me meto en zona prop y veo cuánto puedo comprar. Sí. Y me alcanzó para comprar 7.000 viviendas. Así que imaginemos, ¿no?, que solamente ejecutando la totalidad del presupuesto podríamos incorporar 10.000 viviendas por año a un banco público de viviendas. Esas viviendas del Estado podrían ser entregadas en alquiler social a quienes se encuentran en emergencia habitacional. Imaginemos que tenemos un Estado que ofrece viviendas en alquiler a, por ejemplo, 50.000 pesos un 2 ambientes. Bien, ¿eso qué permite? Bien, que un montón de familias accedan a la vivienda en alquiler y que empiece virtuosamente a regularse el mercado inmobiliario. Ciudades como Viena tienen
justamente importantes bancos públicos de vivienda. El 30% de las viviendas que están en alquiler en Viena le pertenecen al Estado. Entonces el Estado regula el valor del alquiler de esa manera. Sí, Nosotros tenemos... Lo que pasa es que se opone también a un concepto que tiene que ver con ese anti-Estado, es quitar del medio el rol del Estado, un proyecto así, justamente contradictorio a esta posición por parte del gobierno nacional en este caso. No, por supuesto, para nosotros lo que tenemos por delante es la discusión del Estado que necesitamos. Nosotros tenemos que discutir cuál es ese Estado que necesitamos, la discusión del Estado y del rol del Estado. Me parece que es importante que podamos ponerla sobre la mesa. Si no, lo que sucede es que la discusión del Estado la toman, ¿no? Espacios extremos de extremas derechas que lo que vienen a plantearnos es la eliminación del Estado. Pero la verdad vienen a plantear eso de manera muy mentirosa, porque después terminan utilizando al Estado para hacer enormes negocios con los sectores económicos más concentrados. En la Ciudad de Buenos Aires eso nosotros ya lo vimos, porque acá, mientras a todo el mundo le sube la BL, mientras la tarifa de subte es cada vez más cara, lo cierto es que esta gestión del PRO y sus aliados lo que ha hecho es otorgarle a los grandes grupos económicos, estoy hablando de las grandes megamineras, de las grandes constructoras, todo tipo de subsidios, quita de impuestos y además, ¿sí?, la reducción de alícuotas de ingresos brutos. Le bajaron la alícuota de ingresos brutos a los grandes mega grupos económicos en la Ciudad de Buenos Aires, no a las pymes, que son las que generan empleo, las que producen, no a los comerciantes, que muchas veces necesitan de la ayuda del Estado, sino a los grandes grupos económicos. Bueno, nosotros queremos justamente poder revertir esa situación. Queremos que los grandes grupos económicos, ¿sí?, vuelvan a pagar las alícuotas de ingresos brutos que les corresponden. Y con eso podríamos subsidiar muchísimos proyectos, como por ejemplo los proyectos que tenemos vinculados a atender la emergencia social de la ciudad. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, con ese presupuesto que les contaba, ¿sí?, europeo, tenemos la mitad de las infancias habitando en hogares pobres. Nosotros queremos poner en la ciudad en marcha un plan alimentario de emergencia. Y ahí de vuelta aparece todo este entramado, ¿no?, de esta corporación política que viene hace 20 años gobernando la ciudad, saqueando la ciudad y haciendo negocios con la ciudad, entre otras cosas haciendo negocio con todas las empresas concesionarias. En la Ciudad de Buenos Aires, en los comedores escolares hay 19 empresas que se reparten un negocio mega multimillonario, en donde la consecuencia de eso es que 19 vivos se llenan de plata y 200.000 estudiantes todos los días comen alimentos ultraprocesados sin ningún valor nutricional. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que se vuelva a cocinar en las escuelas, queremos un refuerzo alimentario desde las escuelas para el grupo familiar y queremos refuerzos alimentarios para los jubilados desde los centros de jubilados. ¿Es posible financiar eso? Claro, si le restituimos a los grandes grupos económicos las alícuotas que tenían de ingresos brutos. Si terminamos con esa lógica de beneficiar a los beneficiados de siempre. Bien, antes de preguntarte un poquito ya sobre la legislatura, el escenario que puede presentarse de cara a que entre Confluencia por la Igualdad y la Soberanía de forma masiva, un poquito el escenario, también te invito a que menciones un poquito para que quienes desconozcan cómo es el funcionamiento de la legislatura porteña. Antes de todo eso, y esto le va a interesar a Paloma en particular, que lo mencionó en el bloque anterior, ustedes fueron los primeros denunciantes de Libra, justamente. Sí, nosotros fuimos los primeros en denunciar penalmente a Milei y al conjunto de su ecosistema libertario por la mega estafa Libra. Así que ratificamos nuestra denuncia. La justicia, bueno, la verdad que no está avanzando con la velocidad que nosotros esperábamos. No es la primera denuncia que nosotros realizamos. Nosotros ya en el año 2018 denunciamos, en ese caso, durante la gestión de Macri, presidente, en la justicia, la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, que no había pasado por el Congreso de la Nación, que había violado los propios estatutos del fondo. Eso lo hicimos junto con Claudio Lozano y Jonathan Valdivieso. Luego, durante el gobierno de Alberto, cuando Alberto decidió legalizar esa deuda, que para nosotros era ilegal y además ilegítima, nosotros volvimos a recurrir a la justicia planteando la nulidad de esa deuda contraída. Por supuesto que durante el gobierno de Milei, cuando Milei planteó por DNU
por decreto volver a endeudar a la Argentina, volvimos a recurrir a la justicia una vez más. Recurrimos a la justicia y la justicia nos dio la razón cuando también Milei intentó designar por decreto 2 jueces para la Corte Suprema. Ahí la justicia nos dio la razón y tuvo un fallo contundente luego que se rechazaran los pliegos en el Senado. Así que nosotros venimos denunciando no solamente la criptoestafa, sino que también venimos denunciando todos los hechos vinculados a avasallar las instituciones y avasallar el sistema democrático. Fuimos los primeros denunciantes del DNU 7023, ese famoso DNU que por decreto modificaba el conjunto de las reglas institucionales de la Argentina y que, entre otras cosas, a quienes más afectaba era a nuestros jubilados y a las familias inquilinas. DNU que, por cierto, continúa vigente. Sí, y hoy vemos las consecuencias los miércoles, por ejemplo. Los miércoles vemos las consecuencias de ese DNU. Totalmente. Bueno, y ahora sí, para ir finalizando y no quitarte más tiempo, un poquito qué pasa, qué es la legislatura, ¿sí? Y cómo es el escenario venidero. Bueno, vamos a elegir legisladoras y legisladores. Me parece que eso es lo más importante tener en claro en esta elección de cara al 18 de mayo. Vamos a elegir quienes legislen proyectos, ¿sí?, que tengan que ver con la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un conjunto de propuestas, hace muchísimos años que venimos trabajando sin ser funcionarios, sin ocupar cargos en la gestión. Venimos trabajando en la defensa de los derechos de quienes habitan la ciudad de Buenos Aires. Hemos logrado frenar la venta del predio de Costa Salguero, por ejemplo. Sí. Hemos logrado frenar la venta de 100 hectáreas de tierras públicas que eran clave para la ciudad de Buenos Aires, para su planificación y para mejorar las condiciones del conjunto de quienes habitan la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos podido defender parques, plazas, espacios públicos. Hemos hecho una campaña muy fuerte en relación a lo que sucede en los comedores escolares y en esta oportunidad tenemos una serie de propuestas. Te conté el Banco Público de Viviendas, ¿no?, en donde poder mitigar la emergencia habitacional que hoy alcanza a 500.000 de porteñas y porteños. Tenemos una propuesta de un laboratorio público de medicamentos para entregar gratuitamente medicamentos a jubilados que cobren hasta 5 jubilaciones mínimas. Tenemos una propuesta que es terminar con el curro de las concesiones en la Costanera y que de verdad la Costanera sea un parque 100% verde y público. Tenemos una propuesta de saneamiento para la ciudad de Buenos Aires que nos permita poder recuperar la bañabilidad del río, poder bañarnos en el río. Eso es posible, por supuesto que en el mediano plazo, pero tenemos que animarnos y desafiarnos, vencer el posibilismo. Nosotros podemos recuperar la Costanera, podemos recuperar el río. Nosotros tenemos propuestas vinculadas a mejorar lo que tiene que ver con la democracia participativa. Nosotros queremos entrar a la legislatura para revolucionar la legislatura, para terminar con la lógica de una legislatura que es una escribanía de negocios, una legislatura abierta, es lo que nosotros queremos, en donde las voces de quienes habitan la ciudad estén ahí presentes. Y para eso nosotros lo que venimos a plantear es más y mejor democracia en la ciudad de Buenos Aires, desconcentrar el poder, más y mejor democracia. Eso es la democracia participativa y tenemos un proyecto de ley marco con el que venimos trabajando hace muchos años que tiene que ver con fortalecer las comunas. Yo la verdad escucho candidatos que quieren eliminar las comunas. No, bueno, a mí me parece la verdad absolutamente impactante, va en contra de nuestra Constitución, del espíritu de la ciudad, de la vitalidad democrática que tiene la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos fortalecer las comunas y queremos que existan instancias de participación ciudadana que sean vinculantes. Se eligen 30 legisladoras y legisladores, hay 17 listas, pero a mí me parece que en esas 17 listas tenemos mucho de lo mismo, que ahora, bueno, va por listas separadas. Y me parece que también tenemos muchos proyectos individuales. Nosotros venimos a proponer un proyecto colectivo, tenemos un propósito colectivo que tiene que ver con recuperar la ciudad para quienes la habitamos. Para nosotros de eso se trata, de poder, quienes habitamos la ciudad, quienes vivimos, quienes trabajamos en la ciudad, quienes estudiamos en la ciudad, poder recuperar la ciudad para nosotros. A mí me parece que es muy importante dejar de ser espectadores para pasar a ser protagonistas de cómo queremos vivir y creo que Confluencia de eso se trata.
Muy bien, muchísimas gracias, María Eva. No sé si te queda algo en el tintero que quieras agregar. Creo que dijiste mucho, pero bueno, por las dudas pregunto antes de finalizar esta conversación. No, que este domingo nos acompañen con el voto. Necesitamos 70.000 votos, que es un montón, para justamente poder ingresar a la legislatura, revolucionar la legislatura y desde ahí poder revolucionar la ciudad y poder construir una ciudad en donde todos podamos habitarla en igualdad de condiciones. Creo que de eso se trata. Bueno, ahora sí, entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber conversado y por contarnos con lujo de detalles todo esto que proponen desde Confluencia por la Igualdad y la Soberanía. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un hermoso viernes. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra de María Eva Kutsovit, sí, es ingeniera civil especializada en hidráulica y podríamos haber hablado de un montón de cosas más, pero con eso suficiente para que ustedes decidan, elijan, se informen justamente de cara a este próximo domingo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires con las elecciones que van armando un poco el escenario venidero de la Argentina y de la ciudad que se viene. Nosotros tenemos aún una hora más de noticiero, así que vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con mucha más información y con más especialistas.